En esta primera parte vamos a hablar de un tema que pues nos animamos a hablarlo por primera vez. También estábamos buscando, por supuesto, al especialista adecuado en todo caso, que pueda brindarnos aquella guía que estamos buscando en este momento. Hablamos sobre amputaciones. Para aquellas personas que han perdido alguna parte de su cuerpo, vamos a conocer también el por qué y cuándo se requiere de una amputación, pues, y necesitan saber un poquito más, necesitan un apoyo, pues vamos a brindárselo a continuación, y no solamente para ellos, sino también para sus familiares y para quienes estamos tal vez fuera, para la sociedad en general, para poder ver a aquellas personas a quienes tal vez de alguna forma obviamos, incluso cuando estamos caminando en la calle, pues debemos aprender a mirar y a mirar con los ojos del corazón para así poder pues incluso inmiscuirnos en la etapa de rehabilitación. Así que pues amigos, comenzamos, hablamos de este tema junto a la médico fisiatra, la doctora Carla Flores. ¿Cómo está? Bienvenida. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación y estamos acá para despejar todas las dudas que tengan sobre el tema. Gracias por acompañarnos. Lo decíamos, un tema tal vez un poquito difícil de hablar, de tratar, porque pues son temas que sabemos que existen, pero existe algo también que no nos permite hablarlo. Existe algo de manera muy interna que a veces pues no sabemos incluso cómo vamos a conceptualizar, cómo vamos a dirigirnos, cómo vamos a poder tratar a una persona que tiene una amputación. Uno piensa y dice pues, pero está vivo, tiene salud, está bien, pero muchas veces pues implica un tema general en salud, ¿no? No solamente la pérdida de un miembro, sino también la parte psicológica, la parte de reaprender algo nuevo, y vamos a hablar de ello a continuación. Una amputación, ¿qué significa? ¿Cuál es el concepto adecuado y certero de una amputación? Bueno, la amputación está definida actualmente como la pérdida de una extremidad, ya sea total o parte de ella, ¿no? Puede ser una amputación de miembro superior, de miembro inferior, solamente una mano, un brazo, puede ser a nivel de la articulación, donde ya la amputación tiene un nombre de desarticulación, ya no es una amputación como tal, ¿no? Entonces, existen varias causas para tener una amputación. Y no solamente es una amputación aguda, es decir, por un accidente, ¿no? Puede ser una amputación planificada cuando un paciente tiene alguna enfermedad y puede correr su vida a riesgo si es que no se amputa una extremidad. ¿Siempre va a ser de brazos y de piernas? ¿Siempre va a ser de una extremidad, ya sea superior o inferior? O por ejemplo, vemos algunos casos de accidentes en los que pierden la oreja, ¿no? O incluso parte de la nariz. ¿Eso también es una amputación? Sí, se considera como una amputación porque también es una estructura corporal. Muchas veces cuando existen accidentes, por ejemplo una explosión de una dinamita o algo que explota cerca de la cara, también existe lesión a nivel del globo ocular. Entonces la pérdida de un ojito también se considera una amputación. Como una amputación. Sí. Hablábamos acerca de los motivos. Vamos a ahondar mucho más en el tema y vamos a ser mucho más específicos. ¿Cuándo se pierde una extremidad, por ejemplo, hablando también acerca de los accidentes, ¿no? ¿Cuál es, de acuerdo a su consulta, también la frecuencia o esos factores de riesgo? Bueno, el 80% de los pacientes que requieren una amputación son aquellos con enfermedades vasculares periféricas. Lo más común en el medio es la diabetes mellitus, ¿no? Que lleva a una alteración a nivel de la circulación en las extremidades y que por consiguiente necesitan una amputación para evitar mayor riesgo. Después tenemos a las amputaciones traumáticas. Lo más común en nuestro medio también es la de causas laboral. Por ejemplo, carpinteros que usan amoladoras, que se amputan los dedos, ¿no? A veces como un accidente. También tenemos a los carniceros que utilizan sierras eléctricas, ¿no? O un accidente de tránsito que también puede llevarnos a una amputación. Cuando hablamos de diabetes, por ejemplo, existen tal vez ciertos signos de alerta, como las úlceras, pues debemos estar pendientes a ello. Muchas veces nuestros mismos especialistas nos dicen, si es que no tratamos estos signos y síntomas a tiempo, pues van a llegar a cronificarse más adelante, ¿no? Sí, de hecho, los primeros indicios de que posiblemente ocurra una oclusión a nivel arterial por diabetes mellitus es la coloración de la piel. La coloración de la piel a veces se torna, como nosotros lo llamamos, ocre purpúrica. Es una coloración más o menos casi negra de la piel, donde a veces uno no le da mucha importancia, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo se forman las úlceras, los lugares donde hay soluciones de continuidad, y poco a poco va perdiendo la irrigación al piecito y los dedos se van tornando negros, ¿no? Se van necrosando. Entonces ahí es donde debemos recurrir a la amputación.
¿El caso de la gota también, doctora? ¿Es No. frecuente o La no, gota, no ocurre la en gota el es caso de la gota? frecuente, pero la gota se manifiesta más que todo con síntomas agudos que son tratados con fármacos y se revierte el cuadro. Casi no hay mucha Ya. evidencia de amputación por gota. Perfecto, esa era una consulta también que teníamos de manera frecuente, ¿no? Y que el temor, por supuesto, que las personas también tienen cuando se presentan este tipo de patologías. Seguramente también la edad varía, es decir, un accidente puede presentarse en cualquier momento, es fortuito, Sí. pero también de acuerdo a la consulta existe tal vez, podemos ramificar ellos, si ya sean mujeres, varones, en ciertas edades. Sí, de hecho, por cada 3 varones existe una mujer con una amputación, ¿no? Entonces, en cuanto a la edad, también podemos nombrar que en niños o en adolescentes lo más común son los accidentes, una causa traumática. A veces no controlamos a los niños y meten los dedos a los enchufes, se pasan corriente, entonces existen las quemaduras eléctricas que también llevan a una amputación. Y en adolescentes, algo que también cabe recalcar son los tumores a nivel de las extremidades, tumores óseos que nos llevan a una amputación, ¿no? Para evitar la metástasis. Ya en la tercera edad, lo más común, la diabetes mellitus. De alguna forma, y según la investigación que hacíamos en doctora Villela, pues muchas veces eso va incluso a ayudar a que la enfermedad no avance mucho más, ¿no? No sé si el término adecuado es ayudar, pero sí va a proteger tal vez todo el resto del cuerpo, de los órganos, pero sin embargo, y seguramente es muy difícil poder aceptar que se te tiene que realizar una amputación por un tema de salud y por protección de tu cuerpo. Sí, de hecho ahí es donde entra la parte de rehabilitación. Cuando a un paciente se le diagnostica una complicación por diabetes mellitus, que es una alteración vascular periférica, entonces ya nosotros como rehabilitadores entramos con la parte psicosocial. Vamos controlando la parte emocional, vamos indicándole al paciente que tiene que hacer una rehabilitación preoperatoria antes de la operación y después de la operación. Y ya le vamos dando opciones de prótesis también para que más adelante él sepa que va a poder reintegrarse a su vida familiar, a su vida social de forma normal. ¿Puede infectarse, por ejemplo, una de estas heridas? Sí. ¿De una amputación? Sí, de hecho es una de las causas para que el nivel de amputación sea mucho más proximal, ¿no? Si de inicio, por ejemplo, a una persona con diabetes le amputan un pie, se infecta la herida y más adelante tal vez requiera amputarse la pierna, ¿no? O ir subiendo el nivel de amputación, porque depende mucho también de la parte general del paciente. Si cicatriza bien, si su diabetes está controlada, qué fármacos está tomando y demás, ¿no? ¿Hay lugares específicos donde se realizan estos cortes, por ejemplo, en articulaciones, en dedos, o tal vez si es que tenemos el problema en el dedo van a tener que amputar todo el pie? ¿Existe eso? Sí, de hecho hay un marco de referencia, un marco de seguridad que es por lo menos unos 3 a 5 centímetros por encima de la lesión, ¿no? Para evitar, como usted decía, infecciones o que el área de necrosis vaya ascendiendo, ¿no? Entonces siempre hay un marco de seguridad. Lo más importante aquí es el traumatólogo es el que decide a cuántos centímetros va a realizar la amputación, siempre y cuando el paciente sea candidato a una prótesis. Necesitamos tener un muñoncito, un miembro residual adecuado, de un tamaño adecuado para que pueda llevar más adelante una prótesis. Y vamos a hablar justamente de ello. ¿Eso se puede preparar en la misma cirugía? Sí, se toma la decisión en la cirugía, ¿no? Ahí se prepara, se mide el muñón y ya vamos viendo más adelante qué tipo de prótesis va a ser la adecuada para el miembro residual. ¿Qué pasa si esa persona no tiene la economía o tal vez el tiempo o necesita un tiempo más de una rehabilitación emocional, mental, para poder aceptar la situación actual que podría estar viviendo y no se realice esa prótesis de manera inmediata? Sí, lo que ocurre acá en nuestro medio es que muchas de las personas no tienen dinero para comprar una prótesis. Hasta hace unos años había un apoyo con la Cruz Roja, donde se dotaba de prótesis a los amputados, ¿no? Pero actualmente se perdió ese convenio, entonces ya corre por uno mismo la parte económica y cotizar una prótesis en una ortopedia a veces es hablar de miles de dólares, ¿no? Porque es algo que va a reemplazar a una extremidad por completo y durante toda la vida. Entonces mucho de este aspecto se limita, ¿no? Entonces no podemos acceder a una prótesis en un amputado.
Y la parte psicológica también es importante. Si no la sabemos controlar, difícilmente el paciente va a poder tener una prótesis o saber llevarla, ¿no? Cuando la parte emocional está bastante afectada, esa es nuestra prioridad. Vamos a hablar de tipos de prótesis al regresar de la pausa. Antes queremos resolver también esta duda. Por ejemplo, si es que se realiza una amputación en el brazo, solamente la mano, ¿quiere decir que no vamos a poder mover ese brazo? ¿Quiere decir que queda inutilizado, por así decir, en movimiento o en movilización? ¿O sí se puede? Bueno, hay articulaciones que no van a estar comprometidas. El hombro, el codo, la muñeca, podemos mover con normalidad, ¿no? Y además eso nos ayuda a adecuar más adelante una prótesis a través de sensores para empezar a movilizar los dedos, ¿no?, artificiales, ¿no? Y podemos sobrellevar la parte de movilización con el otro miembro que está indemne, no está intacto. Entonces capacitamos al otro lado para que reemplace las actividades que hacíamos con el miembro amputado. Cuando a una persona se le realiza una amputación por necesidad, porque es, por supuesto, parte de proteger la salud de esta persona, muchas veces lo que hace es encerrarse, lo que hace es no buscar otras opciones, pues seguramente es una etapa difícil emocional, pero sin embargo pues la salud todavía la tiene, todavía continúa saludable, que es lo más importante. Y lo que vemos también a nivel mundial es que existen personas que se animan a realizarse prótesis, que modelan con prótesis, que trabajan con prótesis y que son un ejemplo, por supuesto, ¿no? Decíamos, tal vez el tema económico es lo que prima muchas veces, pero pues ante la posibilidad de una prótesis, pues totalmente normales, por así decir, ¿no? Que tal vez el término pues no es el adecuado, pero podemos movilizarnos, podemos volver a nuestra vida con toda tranquilidad. Sí. En el caso de algunos miembros también. Sí, eso sí, ¿no? Entonces, la mayor parte de las amputaciones se llevan a cabo en los miembros inferiores. Eso nos limita mucho a poder trasladarnos, transferirnos de un lugar a otro. Entonces, sí es necesario, ¿no?, hablar con las personas desde el momento de la amputación para que puedan saber que todavía hay esperanza, ¿no?, que todavía hay algo que hacer por esas personas. Hay esa esperanza, lo que quiero que, por supuesto, tomemos siempre en cuenta en casa, ¿no? No solamente vamos a educar desde la parte médica o clínica, sino también desde esa parte en la que tenemos que aprender a reconocer cierto tipo de salud, tenemos que aprender a aceptar el tratamiento, pues esa etapa de negación puede llevarnos a muchos, incluso años, de poder realizarnos algún tratamiento que sea el adecuado, como en este caso. Por ejemplo, para una persona que pierde la mano derecha, obviamente hay personas que también escriben con la mano izquierda, pero se supone que tenemos mayor fuerza en la derecha, ¿no? Sí. Entonces es también un proceso de reaprender, ¿no? Sí. Es decir, lo que decíamos también extra cámaras, pues hay que aprender a escribir, a darle fuerza a la manito izquierda. Es un proceso. Es un proceso. Hay gente que lo realiza. Hay apoyo también de la familia, de especialistas que les van a brindar. Sí, no es imposible. Eso es lo que tenemos que tener siempre en la cabeza, ¿no? Que no es imposible. Todo se logra y es, como usted dice, aprender nuevamente alguna actividad, pero se logra, ¿no? Y hemos visto casos que sí han logrado poder tener una vida, entre paréntesis, normal, entre comillas, ¿no? Pero que sí es posible. Hablamos también acerca de las prótesis, los tipos de prótesis, cómo se preparan estas prótesis, incluso antes de la cirugía en algunos casos, de qué son, de qué material, pues dónde podemos encontrarlas, incluso seguramente muchos requieren hasta esos datos, ¿no? Esos contactos. Bueno, en relación a las prótesis tenemos dos, una prótesis que es funcional y la prótesis estática, ¿no? O la prótesis que muchas veces es estética. Entonces, en relación a la prótesis funcional, es principalmente para aquellas personas que sean jóvenes, que posterior a una intervención quirúrgica tengan la capacidad de poder desarrollar nuevamente sus actividades, sobre todo la parte laboral, ¿no? Entonces, ellos son candidatos a una prótesis funcional. Las prótesis estéticas o estáticas también, como se denominan, estas prótesis solamente son para aquellas personas, por ejemplo, mayores de 70, 80 años, que antes de la operación, que antes de su amputación, no realizaban actividades, ¿no? Entonces se movilizaban en sillas de ruedas, tal vez, y solamente para compensar esa parte de la autoestima es que se dan este tipo de prótesis que son las estéticas. ¿Una prótesis necesita de rehabilitación? Es decir, en cuanto ya se incluye, ¿necesita de rehabilitación para la movilidad? Sí, de hecho, una vez que una persona es intervenida, se le realiza una amputación, se adopta la capacidad de darle una prótesis, nosotros la denominamos rehabilitadora.
Es una prótesis temporal donde él va a aprender a manipularla, va a aprender a colocarse, a sacarse, a mantenerla limpia y demás. Una vez que ya él sea capaz de poder manipularla bien esta prótesis, pasamos a la prótesis definitiva, ¿no? Donde ya va a tener inclusive un aspecto de una pierna, de un pie, como el del otro lado, y ya es la prótesis con la que va a estar toda su vida. ¿Cuánto tiempo duran? ¿Tiene algún tiempo de duración? La duración es de acuerdo al paciente. Hay pacientes que después de la amputación quedan con dolor, quedan con sensación de miembro fantasma, no sienten todavía la piernita, sienten todavía el brazo, entonces es difícil a ellos colocarles una prótesis de inicio, no tenemos que esperar un tiempo para que no tenga dolor, no tenga complicaciones, cicatrice bien el muñoncito, y eso es muy independiente de la persona, podemos hablar de semanas o de meses. Tenemos consultas, vamos a dar lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa. Las personas que sufren diabetes y tienen dificultad en la cicatrización son más propensas a sufrir amputaciones. Bueno, de hecho sí, estas personas que no pueden cicatrizar una herida, sí son propensas a una amputación. Por eso es que lo ideal en estas personas es mantener controlada la glucemia, ¿no? El azúcar en sangre. Y una vez que tenga todos los controles, ya optamos por otras alternativas para tratar las heridas, ¿no? Y evitar que se compliquen con una amputación. Tengo una consulta también que creo que va relacionada con esta parte del tema. Nos dicen: buenos días, felicidades por su programa. Quiero hacer una consulta. ¿Qué es una úlcera? Una úlcera es la pérdida de un tejido, ¿no? Es una cavidad en el cuerpo, puede ser en cualquier lugar, que si no avanzamos con la parte de las curaciones y demás, en esa úlcera puede ir creciendo mucho más y haciéndose más profunda, incluso exponiendo tejido óseo, lo cual nos complica mucho más el tratamiento. Es como una especie de herida. Es una herida, ¿no? Es una herida, muchas veces adopta la forma circular, y como le digo, es una úlcera, puede ser superficial y profunda, ¿no? Las más complicadas son las profundas y nos lleva mucho más tiempo de tratamiento. Bien, gracias a nuestra amiga o amigo, gracias por realizar esa pregunta, porque así también nos vamos dando cuenta, ¿no? Decís que podría ser simplemente alguna herida o realmente tenemos alguna úlcera, y pues nuestro afán no es alarmarlos, alterarlos, no, pues se puede tratar a tiempo este tipo de heridas, pero tenemos que buscar también a los especialistas, ¿no? Muchas veces dejamos que ocurra, que pase una pomadita, no va a funcionar si es que está demasiado avanzado el problema de salud, así que por favor, amigos, tomemos en cuenta esos detalles. Próxima consulta, felicidades por el programa. Buenos días, ¿cómo podemos ayudar a que una herida, nos dice, de una persona con diabetes cicatrice y así evitar una posible amputación? Bueno, para empezar hay que hacer una evaluación de la herida. Hay que ver si es una herida, una úlcera superficial, en qué grado está, si tiene algún tipo de infección, si es solamente la parte de la heridita. Entonces hay varias opciones, desde cremas de uso tópico, pastillas para cicatrizar, vitaminas que también podemos utilizar, o también usar medios físicos con la fisioterapia, ¿no? Desde la aplicación de un infrarrojo, ultrasonido, el láser sobre las heridas también ayudan bastante. Entonces son diferentes las opciones que tienen que ser motivo de evaluación desde un inicio. Bien, a nuestros amigos, si tienen alguna pregunta pueden hacerla, todavía tenemos tiempo, al 720-63-589, escríbanos sus mensajitos o llámenos al 214-8401. Tenemos más preguntas, vamos a dar lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa. Nos dice: ¿el tétanos puede desencadenar en una amputación? Bueno, el tétanos no se relaciona directamente con las amputaciones, pero sí puede haber complicaciones del tétanos que nos pueden llevar a una amputación. Por ejemplo, que una persona con tétanos que no se logra movilizar quede con un síndrome de reposo prolongado, esté mucho tiempo en cama, y eso conlleva a cualquier persona, tenga o no tenga tétanos, a la formación de úlceras en las áreas de presión con el colchoncito, ¿no? Entonces, estas áreas donde se van formando úlceras, si no son tratadas, nos puede derivar también una amputación. ¿Pasa lo mismo con las úlceras varicosas o esas también se pueden tratar? Las úlceras varicosas tienen que tener control con el cirujano vascular. Si estas úlceras avanzan y si estas úlceras no son tratables porque ya son bastante grandes, también puede derivarnos en una amputación, ¿no? Porque el hecho de tener una úlcera y tener tejido necrótico es un ambiente donde pueden crecer bacterias. Entonces podemos llegar a una infección inclusive generalizada, ¿no? Y para evitar eso amputamos las extremidades. Antes de cerrar esta primera parte, doctora Villayala, pues como profesional le pedimos también una recomendación a nuestros amigos en sus hogares, ¿no? Tal vez para quienes ya han sufrido algún tipo de amputación y para quienes no.
para poder abrir lo que decíamos un poquito más nuestra mente, nuestro corazón y poder también aprender de la manera adecuada, brindarles el apoyo que necesiten. Bueno, recomendar principalmente que no dejemos para el último el acudir a un centro de salud, ¿no? Desde un inicio, cuando vemos algo malo en nuestras piernas, en nuestros brazos, o si ya tenemos el antecedente de alguna enfermedad que sabemos que nos pueden llevar a este tipo de complicaciones, acudamos a los centros de salud, siempre estemos con controles con nuestros especialistas para evitar estas complicaciones, ¿no? Y si en caso de que ya somos partícipes de una amputación, entonces no nos encerremos en nuestro ambiente, tenemos opciones, ¿no? Sobre todo el apoyo psicosocial, que es lo primordial para llevar una vida hacia adelante. Tenemos una última consulta, voy a dar lectura rapidito, nos dice, buenos días, qué lindo su programa, felicidades, mi pregunta, yo no tengo diabetes, pero mis heridas tardan mucho en cicatrizar, ¿a qué se debe? Principalmente puede ser algo interno, ¿no? El motivo de unas malas defensas puede ser, o inclusive los cuidados que uno tiene con la piel. A veces la humedecemos, usamos muchas cremas humectantes, eso es lo que nos limita también a cicatrizar de forma correcta las heridas. Entonces, mantener una herida lo más seca posible nos va a llevar a una buena cicatrización. Doctorita, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Cómo? Para nuestros amigos por ahí quieren hasta enviarle un mensajito a su WhatsApp para recibir esa guía, pues van a tener ese apoyo. Sí, bueno, todas las mañanas yo me encuentro en el Hospital Arcoiris dando la consulta y en las tardes en el Hospital de Clínicas, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la duda me pueden encontrar ahí, siempre estamos para ayudarlos. Y bueno, mi teléfono, el 78-861-861. ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, siempre es un gusto tenerla con nosotros, la vamos a estar esperando en una próxima. Bueno, muchas gracias y estamos aquí dispuestos a seguir colaborando.